El país en llamas y los bomberos las ignoran. Hablamos de los bomberos del Palacio de Nariño. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. Desde hace más de 20 años, el país no estaba asediado por parte de los grupos terroristas en las ciudades capitales. Durante el gobierno de la paz total, se volvió parte del paisaje ver las banderas de las organizaciones narcoterroristas del ELN en las calles de Bogotá, en las vías de Cali y ahora en las fronteras de Medellín, en los municipios de Copacabana y El Retiro. La guerra en el Catatumbo sigue a marchas forzadas en donde las disidencias de la FARC y el ELN están en una guerra a muerte por el control del paso fronterizo de la cocaína producida en Colombia y que tiene puerto de destino el país bolivariano para sus aliados del Cartel de los Soles, cuyo máximo dirigente se presume que es el segundo al mando de Venezuela, el exmilitar golpista Diosdado Cabellos. La acción violenta, que tiene más de 53.000 desplazados y cientos de muertos, no pasa desapercibida por el tirano de Venezuela, Nicolás Maduro, el cual envió tropas a la frontera, no para defender a su país, sino para cubrirle las espaldas a sus aliados del ELN, que le sirven como un ala paramilitar que mantiene a la población tranquila y sin ganas de comenzar una revolución. Incluso ya hay denuncias de ciudadanos colombianos en la frontera sobre la incursión de militares venezolanos en territorio colombiano. Las gobernadoras del Chocó y Tolima le dicen al presidente Petro, sin tapujos, que la situación en su territorio es crítica. El ELN y las autodefensas gaitanistas ya están en guerra en el Chocó. El gobernador de Antioquia clama por ayuda al presidente Petro, porque la situación en las subregiones del Bajo Cauca y el Magdalena Medio están desbordando la capacidad de la fuerza pública. Tan destruida está la institucionalidad en la subregión del Magdalena Medio que la muerte de un criminal perteneciente a las autodefensas gaitanistas, conocido como alias Terror, detuvo el diario vivir de los habitantes de Puerto Triunfo, porque los terroristas decretaron luto en la zona y prohíben la apertura de todos los locales comerciales y el transporte. Como en el país del Sagrado Corazón, durante la administración de Gustavo Petro, no se entiende nada y nadie asume responsabilidades, y mucho menos el presidente. En solo 2 años y medio han sido nombrados más de 50 ministros. Y lo peor de todo, para la situación actual de violencia, es que el ministro saliente de Defensa, Iván Velásquez, quien ha estado desde el minuto cero en la administración y ha sido un completo desastre, se supone que renunció irrevocablemente hace más de una semana y su reemplazo no se puede posesionar hasta solucionar su retiro de las Fuerzas Armadas. Y como pareciera que ya no le interesa para nada lo que pase en el país al ministro saliente de Defensa, Iván Velásquez, ante la situación actual de caos por la violencia en cada rincón de Colombia, lo que dice es que la prensa exagera y que la situación no es tan grave como la quieren hacer ver. Una manera de limpiarse queriendo autoengañarse y engañar a los ilusos sobre la calidad de su gestión como ministro. El país lo recibió en condiciones regulares y lo devuelve en llamas y ahora resulta que es la prensa la exagerada. Mejor vaya y resuelva sus problemas en Guatemala y deje de hacerle daño a todos los países por los cuales ha pasado desempeñando cargos burocráticos. Señora, ¿a usted le parece una exageración todos los heridos, los niños que quedaron heridos, los muertos y todo lo que está pasando en Colombia? El otro que vive en un mundo paralelo es el presidente Gustavo Petro, quien trinó sobre el tema diciendo que el país tampoco está tan mal en lo referente a la violencia y que solo son puntos calientes, pero que el resto del país está muy bien, incluso que rebajó la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes y que durante la administración la vida es la ganadora porque ningún presidente desde Álvaro Uribe había tenido una cifra tan baja de solo 25.3 homicidios por cada 100 habitantes. El presidente Petro, quien es un maestro del engaño de tontos, dice que la seguridad democrática fue un completo fracaso y que la paz total está cosechando éxitos. La falacia se cae cuando se analizan los datos, como se debe hacer, en términos de su propia administración. Álvaro Uribe Vélez recibió el país en el año 2002 con una tasa de homicidios de 70.17. Para el año 2006,
Cuando terminó su primer mandato estaba en 55.6 y al final de su presidencia en el 2010 la tasa fue de 33.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Le siguió Juan Manuel Santos, quien obtuvo un pico en el 2011 de 35.2, pero al final del primer mandato, en el 2014, la tenía en 28. Y al final de su mandato en el 2018 fue de 26.1. Luego Iván Duque prácticamente la mantuvo constante y terminó su administración en el año 2022 con 26.2 homicidios cada 100.000 habitantes. Ay, ¿qué irá a pasar con Petro? Así llegamos al gobierno de la vida, que saca pecho Gustavo Petro con la cifra alcanzada para el año 2024 de 25.3, ni siquiera un muerto menos cada 100.000 habitantes en 2 años de gobierno. Así se evidencia que la política de seguridad democrática realmente salvó vidas. En total fueron 37 muertes menos cada 100.000 habitantes entre el inicio y el final de su administración. Petro ni siquiera llega a una. Y como todo tiende a empeorar, gracias a que el país está en guerra total entre los grupos narcoterroristas, porque las Fuerzas Armadas no tienen ni siquiera equipos para transportarse a las zonas de conflicto, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes para el año 2025 será muy superior si la situación sigue con guerras por doquier, siempre y cuando no se escondan los muertos en combate, haciéndolos pasar como desaparecidos. Porque en municipios como Segovia y Remedios está prohibido recoger los muertos en combate. En el Catatumbo, el propietario de la funeraria incumplió ese mandato y recogió los muertos en las veredas. Y los narcoterroristas del ELN lo justiciaron junto con su esposa y a su pequeña hija de 8 meses. Así que el número de 25.3 homicidios pareciera que ya está maquilladito. Y el ministro saliente dice que en Colombia no pasa nada. Lo otro que no contempla el presidente Petro es que la violencia no es solo la medición de los homicidios. Todos los indicadores como secuestros, extorsiones, robos simples, etcétera, van en franco crecimiento y tienen a los ciudadanos desesperados. Gustavo Petro, la paz total es un completo desastre y la presidencia de la Colombia humana una catástrofe. Carrobomba en Villa del Rosario, en donde destruyen un peaje. Motobomba al lado de una escuela en Morales. Combates en áreas urbanas en Villa Lucía y Calibío son solo pequeños ejemplos de lo que está ocurriendo en solo el mes de febrero y parece que ya es tan común y normal que se anestesió a la opinión pública y no se alarman o exigen a los gobernantes que cumplan con su obligación de brindar seguridad. Mientras que el país político enciende motores y comienza su lucha por permanecer en los cargos burocráticos en el año 2026, en el mundo real, los ciudadanos de pie viven día tras día el deterioro en la seguridad que afecta directamente su calidad de vida y pareciera que sus gobernantes los tienen dejados a su suerte. Gustavo Petro quiere reelegirse, bien sea en cuerpo propio o ajeno. La oposición quiere retornar al mando del país y los colombianos apolíticos no entienden que su apatía permite que esas cosas pasen al no saber elegir o dejarse deslumbrar por un discurso bonito y no entender que participar en una democracia conlleva la responsabilidad de informarse y analizar las diferentes opciones. El 2026 aún está muy lejos y si los colombianos realmente quieren vivir en un país y garantizarle prosperidad a familiares y amigos, deben actuar ya y exigirle a los que hoy están en cargos de poder que no permitan que la situación se siga deteriorando y que Petro debe salir de la presidencia con toda su corte de ineptos y corruptos lo antes posible y de esa manera no lamentarse por un futuro sin esperanza, que es el camino de servidumbre que conlleva el comunismo en el poder. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan de la situación de violencia que atraviesa Colombia, tristemente. Lo leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte a otros usuarios. Es importante que se suscriban al canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Hasta pronto.